¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, jóvenes. Me llamo Lorenzo Martínez y yo voy a ser su profesor de Historia Universal. En este primer video vamos a revisar algunos conceptos. Primero, primero el temario va a consistir en el análisis de conceptos. Posteriormente vamos a revisar los campos de estudio, pasaremos a las ciencias auxiliares, los métodos de interpretación y cerraremos con las fuentes de la historia. Ok, vamos rápido. Aquí el concepto, los conceptos que podemos ver de la palabra historia es que significa, es una palabra de raíz griega que significa indagar o investigar. El término se utiliza desde hace 2 milenios, para más de 2 milenios, para definir a la disciplina que se dedica al estudio de los hechos realizados por el hombre en el pasado, pero repercuten en el presente. También se utiliza para comprender e investigar a las sociedades humanas en todas sus manifestaciones y transformaciones. Su finalidad, pues como ya lo mencionamos, es conocer los procesos sociales mediante la investigación y la formación de juicios analíticos y críticos que permitan comprender el presente y con esto, pues tal vez modificar el futuro. Bien, los campos de estudio de la historia eh, se refieren a la clasificación de la misma de acuerdo a distintas temáticas, periodos históricos y áreas de interés. Vamos a revisar algunos de los principales campos de estudio. El primero, por ejemplo, es el campo militar. Y aquí se busca identificar los métodos de guerra, estrategias, batallas, armas y las técnicas del combate, cómo han ido evolucionando cada uno de estos conceptos. También en el campo religioso se busca comprender la dimensión política, cultural, artística y litúrgica de la manera en la que se imparte, pues, la liturgia religiosa. En el campo social se estudia la historia del mundo tomándola como una unidad y un todo para encontrar patrones comunes que se dan en todas las culturas y con esto identificar los hechos más importantes que han repercutido en el mundo. También en el campo cultural se combinan los enfoques con los de la antropología para enfocarse en el lenguaje y en las tradiciones populares e interpretaciones culturales de la experiencia histórica. Estos son algunos de los campos de estudio. Las ciencias auxiliares, bueno, aquí existen tres tipos de ciencias: las indispensables, las humanísticas y las exactas. Es decir, la historia, para poder ella llevar a cabo su cometido, se basa en el conocimiento proporcionado por otras disciplinas, tales como la geografía y la cronología, la lingüística, la numismática, la biología, la física, la química, etcétera. ¿Ok? Bien, en sus métodos de interpretación, para poder comprender la historia, tenemos que primero saber que esta está muy ligada a otra disciplina milenaria como lo es la filosofía, ¿sí? Así, durante el periodo de la Grecia clásica, podemos encontrar a este griego filósofo de nombre Herodoto, a quien también se le conoce como el padre de la historia. Así, de esta manera, la historia surge como investigación e interpretación de los acontecimientos realizados por el hombre. Sin embargo, a través de los siglos, los métodos de interpretación han ido variando de muchas maneras. Sin embargo, no es sino hasta el siglo XIX cuando la historia adquiere, bajo diversas corrientes, un verdadero carácter científico. Eh, no omito aquí mencionarles que, de acuerdo con el pensamiento filosófico, se entiende al conocimiento de dos maneras fundamentales: el materialismo y el idealismo. Estos conocimientos materiales e idealistas se dividen en otras formas, en otras metodologías. Por ejemplo, el existencialismo, la filosofía de la vida, el historicismo, un conocimiento idealista de carácter mecánico, dialéctico o histórico. Esto desde una perspectiva filosófica.
Pero ¿para qué nos sirve? Pues esto genera que la historia se llegue a comprender desde diversas teorías, ¿sí? Así el mundo se concibe de manera diferente y estas maneras de comprender al mundo generan teorías de la historia. ¿Cuáles son estas teorías? Bueno, el positivismo, el historicismo o el empirismo o positivismo lógico, entre algunas otras que pues vamos a ver a continuación. La primer corriente de la historia para interpretar el conocimiento histórico lo encontramos en el positivismo. ¿Y qué busca el positivismo? Bueno, el positivismo busca enriquecer al conocimiento histórico con datos exactos, no describir más allá de lo que ha acontecido. También busca investigar detalladamente esos hechos y descubrir leyes del desarrollo social. Por otra parte, otra de las corrientes, que es el historicismo, busca especificar los sucesos históricos y como únicos e irrepetibles. Esta corriente tiende a negar la existencia de leyes históricas y también busca establecer valores que resultan de una evolución histórica. En contraparte, el estructuralismo busca formular leyes generales para interpretar la historia, o sea, lo contrario del historicismo. Este estructuralismo también busca reconstruir un fenómeno para encontrar reglas de su funcionamiento, es decir, se parece al positivismo. Esta otra corriente, la escuela de los anales, esta busca destacar la importancia del medio geográfico en la historia, así como el resaltar la importancia de las estructuras sociales. Y podemos ver esta corriente, escuela de los anales, se encuentra muy relacionada o reconoce mucho a otra disciplina como lo podría ser la geografía. Otra corriente, el positivismo lógico o empirismo. Esta corriente que no es lo mismo que el positivismo, pero es similar, ¿sí? Busca que la historia, bueno, pregona que la historia no puede predecir el futuro. Por mucho que nosotros sepamos que existen datos y los conozcamos al pie de la letra, conozcamos sus características, no por eso es o significa que ya podamos predecir qué es lo que va a pasar en un futuro. Esta corriente también busca destacar que el curso de la historia depende de los conocimientos de la humanidad. Es decir, podrán haber pasado muchos hechos históricos, pero si la humanidad no tiene conocimiento de ellos, pues simplemente es como si nunca hubieran existido, ¿sí? Finalmente, está otra corriente, el materialismo histórico. Y esta corriente afirma que el factor económico es y ha sido determinante en la historia. Ahí viene, por ejemplo, la numismática, ¿verdad? También busca explicar a la historia como una lucha de clases. ¿Le suena a Carlos Marx? ¿Sí? Es decir, el cómo la economía ha ido forjando a las sociedades. Entonces, estas son algunas de las corrientes de interpretar el conocimiento histórico, ¿sí? Ahora, vamos a pasar a revisar un poco sobre las fuentes. Bien, aquí debemos ser conscientes que para poder realizar una investigación histórica, primero tenemos que recurrir a diversos documentos, testimonios u objetos que en el ámbito histórico se les conoce como fuentes de la historia, ¿sí? Estas fuentes pueden ser directas o conmemorativas, ¿sí? Y su característica es que guardan la memoria de algo. También podemos encontrar las fuentes indirectas o no conmemorativas, pues que estas pueden ser casuales. Vamos a describir un poquito esto que les acabo de mencionar. Bien, las fuentes conmemorativas, para que lo entendamos mejor,
de manera general son escritas y las encontramos en periódicos, en inscripciones, en cartas, en documentos, etcétera. Es decir, todas aquellas fuentes que con la simple revisión directa podemos nosotros extraer un determinado tipo de información, ¿sí? Con el solo ver. Sin embargo, las fuentes indirectas o no conmemorativas tienen la característica de que no son escritas. Es decir, ahí están como la huella de alguna sociedad, de algún hecho, pero por sí mismo no nos dice nada. Tenemos nosotros que utilizar técnicas indirectas para poder extraer información de ellas, como por ejemplo objetos. Los restos, tenemos por ejemplo las momias o la agricultura, tenemos la alfarería, bueno, todos ellos objetos que se realizan en un determinado periodo de tiempo. Están las pirámides, están los huesos, etcétera, entre muchas otras cosas más. Ahí tenemos la imagen, por ejemplo, ¿no? Bien, pues hasta aquí llega el video de hoy, jóvenes. Esperamos vernos en un siguiente video. Sí, y pues me despido de ustedes.